va a hacer que cuando el señor Humala le falte algunos meses para retirarse, cuando ya esté este señor ahí, le amplíe un año más. ¿Para qué? Para organizar, planificar. Si las Fuerzas Armadas son lo más organizado que tenemos. Si aquí hay hay todo un organismo y un organigrama de carrera. Cuando nosotros, presidente, como PPC-APP, planteamos que las comisiones y la mesa duren 2 años y medio, es porque la gran mayoría de miembros son nuevos y se requiere ser experto, se requiere especialización. Pero las Fuerzas Armadas, que promoción tras promoción sabe lo que tienen que hacer, un año adicional como si no conocieran qué es lo que tienen que hacer y los que vienen las promociones atrás no supieran. Pero, presidente, insisto, si esto realmente fuera un tema importante que tenga que ver con los argumentos, debería irse al debate a la comisión. ¿O para qué está en la comisión? ¿O no confían en el presidente de su comisión, que es de gobierno? ¿Por qué no se debate esto en la comisión? ¿Por qué no se contrapone cómo funciona en otros países? Continúe. Gracias. ¿Por qué no se evalúa cuáles son los argumentos a favor y en contra de poner excepcionalmente y no poner los 3 años? Presidente, ojalá que antes que acabe el pleno y antes que se vote la cuestión previa, algún parlamentario de la bancada de gobierno y de los aliados que han firmado esto me dé la seguridad y pueda decirnos aquí delante del pueblo peruano que esta norma no va a servir para el general de división Leonel Cabrera Pino. Que alguien lo diga, que salga a decir, la valentía de decir, no señor, para él no va a ser. Ojalá, presidente, gracias. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Efectivamente, como uno de mis colegas ha dicho, que se ponga de frente 3 años. ¿Podrá ser? ¿No podrá ser? Eso no es seguro. De hecho, definitivamente que se ponga 3 años. Y sería una lástima que ya le toque irse al comandante de las Fuerzas Armadas, de Comando Conjunto, al jefe, el almirante Cueto, que está haciendo un trabajo extraordinario, lo mismo que el almirante de la Marina, el almirante Tejada. Yo creo que es conveniente que toda esta gente que ya está inmiscuida en el trabajo de las Fuerzas Armadas, trabajando con el jefe, el Comando Conjunto, tenga la oportunidad de quedarse un año más, pero sin titubeos, sin decir que sí, que no, que se queda, que no me quedo, que ya verá el presidente, que no verá el presidente. No, de frente, coger los 3 años y quedarse ahí. Se haga extensiva la prórroga por 3 años, que contribuya a la gestión operacional y administrativa de las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas y al objetivo trazado en función de la política de seguridad y defensa nacional. Yo creo que ya es lo conveniente que el jefe del Comando Conjunto tenga la libertad de quedarse un año más y seguir trabajando los comandantes generales de la Marina sin necesidad de decir la palabra podrá, porque esto se presta a una manipulación que no es correcta. Acá no se puede avalar a los jefes de las Fuerzas Armadas porque si es de mi promoción, no es de mi promoción, que se ascendió, que no ascendió. No, el que está sirviendo y sirve al país como lo están haciendo los comandantes generales de ahora se quedan. Y que no tiene buenos resultados se va. Definitivamente yo creo que los 3 años es lo más conveniente para evitar así el manejo político en las Fuerzas Armadas. Yo creo que el almirante Cueto, el jefe de comando de las Fuerzas Armadas, tiene la aceptación de todos nosotros, porque ha demostrado 1 y 1000 veces su operatividad, su capacidad y su firmeza en las decisiones que tiene que tomar. Desgraciadamente hay errores que no se pueden suplir, como el último caso de estos, pero estos son accidentes que desgraciadamente suceden cuando hay una guerra. Yo creo que es posible que dentro de nuestras Fuerzas Armadas exista ya un tiempo prudencial para que estos oficiales que entran cogen 5 o 6 meses la situación de sus armas, al año están viendo qué hacer, al siguiente año comienzan a trabajar, se les terminó la historia. Dele un año más definitivamente, que sean 3 años y que quede la situación así para el bienestar de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo para la seguridad nacional del país. Muchas gracias, presidente. Congresista Iberico. Señor presidente, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema muy importante para el país. A lo largo de la historia de nuestra vida democrática, de nuestra vida republicana, ha habido idas y venidas en este tema. Hemos sido testigos de gobiernos militares.
hemos sido testigos de injerencias políticas en el sector castrense. Todos esos resultados han sido negativos. Y la obligación que tenemos los demócratas es la de preservar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, que deben tener independencia frente a los grupos y a los poderes políticos. Yo puedo coincidir en muchos aspectos de esta propuesta legislativa, presidente. En efecto, creo que un comandante general necesita 3 y de repente 4 o más años, porque cuando recién se toma el timón de una institución castrense, uno prácticamente, a pesar de la experiencia que ya lleva un general, de todas maneras empieza a conocer la inmensa responsabilidad que tiene en sus manos, y eso toma tiempo. Y generalmente cuando ya conoce, ya tiene la habilidad, ya tiene desarrolladas sus capacidades para timonear como se debe su instituto, se acabó el plazo. 3 años, 4 años, no sé, está bien, presidente, pero no en esta forma, no de esta manera, porque está generando, para comenzar, suspicacias, y eso no le hace bien ni al Ejército, ni a la Marina, ni a la Fuerza Aérea, ni tampoco a la Policía Nacional del Perú, dado el caso. Presidente, discutamos en el seno de la comisión especializada, que es la Comisión de Defensa Nacional. No cometamos el error de apurar el paso en temas que son tan sensibles para la historia de nuestro país. Temas tan trascendentales como es la de fortalecer a nuestros institutos. Hagamos una pausa, presidente. Vísteme despacio porque llevo prisa, decía nada menos que Napoleón. En la Comisión de Defensa, presidente, con todas las cartas sobre la mesa, compartiendo la preocupación que tenemos todos los parlamentarios de mejorar a nuestras instituciones armadas, conversemos, discutamos, mejoremos lo que hay que mejorar. De lo contrario, presidente, ya en este momento estamos sometiendo a un zarandeo político a las Fuerzas Armadas y eso es inaceptable. Por eso, presidente, llamo a la reflexión, colegas congresistas, que hemos luchado juntos por la democracia en todo momento. No hagamos esto en cuestión de horas. Tomémonos nuestro tiempo, discutamos con la mejor voluntad, presidente, la mejor voluntad. Culmine con eso. Sin desconfianza. En lo personal no tengo por qué desconfiar de las intencionalidades del gobierno, y reconociendo al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene que ejercer también su autoridad sobre nuestras instituciones tutelares. Pero vayamos, presidente de la Comisión de Defensa, fijémonos plazos, pongámosle la prioridad que requiere, y de esa manera, presidente, tomaremos una decisión impecable, sin dejar la sombra de la duda que mañana van a explotar seguramente a través de los medios de comunicación en toda la opinión pública. Pausa, tranquilidad, discutamos y resolvamos como debe ser, presidente. Gracias. Congresista Chávez. Sí, presidente, para apoyar la cuestión previa que ha planteado mi colega, la congresista Luz Salgado. Tal como se han señalado, señor presidente, y lo hemos venido repitiendo permanentemente, los grupos de trabajo especializados, que son las llamadas comisiones ordinarias del Congreso de la República, son precisamente grupos que tienen como labor principal estudiar los temas de los sectores o las áreas a los que corresponde la materia de su trabajo. Este proyecto, señor presidente, que ha venido del Ejecutivo el día 30 de octubre, no tiene, señor presidente, dictamen. Lo que existe hoy es un acuerdo de los voceros de los grupos que suelen
estar de acuerdo con los planteamientos del oficialismo y han exonerado de dictamen este proyecto de ley, que es muy importante porque tiene que ver con la ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Considerando además, señor presidente, más allá de lo bueno, lo oportuno, lo conveniente que puede hacer la modificación que se plantea, no podemos estar estableciendo como una regla general estas leyes sorpresas que se prestan con toda justicia a hacer elucubraciones, suposiciones que afectan, que mellan no solamente la autoridad y la legitimidad de este gobierno, sino de las instituciones de las Fuerzas Armadas, en circunstancias en que es necesario más bien acrecentar la legitimidad de las Fuerzas Armadas ante los peligros que se ciernen en zonas como el BRAE, señor presidente. Y justamente este proyecto de ley viene casi como un paquete con lo que se ha liberado el día de hoy y se venía reclamando. ¿Por qué se demoran tanto en publicar, en concederse los ascensos militares? Sobre todo de los rangos más altos, que se suponen son a propuesta de cada instituto armado y son valorados por el jefe de Estado, que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y que ya tenían que haber sido objeto de publicación, pero no, se han estado filtrando en las últimas semanas una serie de informaciones respecto de intromisiones inadecuadas en estos ascensos, señor presidente. Siempre los ascensos, por lo que implican exclusión de algunas personas, se prestan a que se fastidie a quienes no se han ascendido y se quiera deslegitimar a los que han ascendido. Lamentablemente no tenemos un sistema distinto que hacer. Me pide una interrupción el congresista Becerril, presidente, si usted lo permite. Becerril. Presidente, colegas, para hacer una grave denuncia justamente en este tema. Como todos sabemos, el último 16 de octubre se produjo el bombardeo de la población de Nueva Esperanza en el distrito de San Martín de Pangoa, Satipo, Junín, donde en su momento falleció una persona, 4 quedaron heridos y más de 30 casas quedaron damnificadas y bombardeadas. Ante ese hecho, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anunció sanción para responsable del bombardeo. El ministro Cateriano, el mismo de la Luz Verde, confirma cambio del jefe del BRAE por muerte de Mazángaro. Sin embargo, el día de hoy ha sido premiado quien ha tenido a su cargo este operativo. El día de hoy en El Peruano salió la publicación de ascender con fecha 1 de enero del 2014 por selección al grado de general de división al general de brigada Díaz Peche César Francisco. Culmine, congresista. Esto entendemos es, si se quiere, algo totalmente irregular, donde los pobladores de ese lugar, porque son gente humilde, no se les hace justicia en realidad. Acá tenemos, incluso en su momento, se le ha cambiado con una medida disciplinaria inicial a este señor César Díaz Peche. Fue removido del cargo de jefe del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales del Comando Conjunto del BRAE. Y hoy día se lo premia con un ascenso. Así se comporta este gobierno. Así se comporta a espaldas del pueblo, estando contra los más humildes que fueron bombardeados. Esa gente ya sabe cómo actuó este gobierno, cómo quiere actuar en este caso, señor presidente. Gracias. Culmine, congresista Chávez. Entonces, presidente, lo que ha señalado el congresista Becerril refuerza la idea de que no se puede seguir haciendo desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, desde el despacho de quien es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dando oportunidad para que se haga escarnio, elucubraciones y sospechas fundadas o no fundadas sobre nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, presidente, este proyecto de ley tiene que ir a la Comisión de Defensa Nacional,
¿Qué problema tienen si ustedes la presiden, si ustedes son mayoría, ustedes y sus aliados son mayoría? No sé qué idea les corre por la cabeza de que ir apresurando va a significar mejorar las instituciones. Pierden ustedes y pierden las instituciones. ¿O es que estos ascensos son parte de un paquete que viene junto con esta norma? Señor, eso es inaceptable. Por eso es que creo que debe ganarnos la reflexión y enviar este proyecto de ley a la Comisión de Defensa. Reitero, ahí ustedes y... Congresista Simón. Gracias, presidente. Nosotros siempre hemos soñado que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales estén lejos del poder político. Siempre lo hemos dicho. Sin embargo, cada vez que hay ascensos, por historia, no ahora, sino por historia, los políticos tocan las puertas de quien gobierna el país, tocan las puertas de los amigos para presionar para tal o cual pueda ascender de grado. Y entonces el tema de la meritocracia y las Fuerzas Armadas pasan más que por méritos que por la presión de las fuerzas políticas. Por lo tanto, aquí muchas intervenciones son cargadas de autoculpa, ¿no? No hay una autocrítica. Aquí se pretende, presidente, y recojo las palabras del congresista Tubino y de la congresista Cuculiza, lejanas de pertenecer a cualquier partido político que hoy día gobierna. Y yo quiero rescatarlo del congresista Tubino porque tuve la inmensa suerte de trabajar con él en el periodo que gobernaba el presidente García. Y soy testigo de su preocupación por las Fuerzas Armadas. Testigo, presencial, porque se hizo una serie de cosas con él para darle mayor presupuesto y darle mayor profesionalización a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, cuando escucho al congresista, especialmente al congresista Tubino, planteando de que esta es una solución, que esto le da institucionalización a las Fuerzas Armadas, que esto corta el periodo justamente de que la guillotina corte la cabeza, que le da más seguridad, entonces digo, si alguien que tiene esa experiencia, que está en el frente de quien gobierna, ¿por qué no tenemos que ver con buenos ojos esta propuesta? No están hablando los que están aliados con el gobierno. Yo no estoy aliado con el gobierno, voto en contra muchas veces y voto a favor cuando las cosas se proponen en buena forma. Aquí sospecha, la política es sospecha de que sí, el que ha cometido algo, pues. Yo sospecho de esto, ¿por qué? Porque yo lo he hecho, o porque tengo esa experiencia. Pero sí está muy bien lo que planteaba el congresista Bengolea, que me parece que podría quitar cualquier situación complicada, ¿no es cierto?, de que un gobierno haga lo que le da la gana y en lugar de decir podrá, decir ejercerá sus funciones por un periodo de 3 años. Si este señor comete algún acto delictivo, evidentemente pues nadie lo va a defender, pero si ponemos 3 años, entonces estamos institucionalizando. Por lo tanto, yo le pediría al presidente de la comisión que en lugar de decir que podrá, diga que va a ejercer 3 años. Y quiero decir otra cosa finalmente, presidente. Hoy en día nuestras Fuerzas Armadas no están llenando las primeras páginas de los diarios por corrupción. Continúe. Están buscando su institucionalización y están buscando borrar la página negra que por culpa de algunos elementos mancharon a nuestras Fuerzas Armadas. Nadie puede mellar la imagen de las Fuerzas Armadas, pero tampoco nadie puede negar que muchos elementos de ellos violaron derechos humanos y muchos elementos de ellos le robaron al país. Entonces la pregunta que habría que hacer es ahora si es que alguno de en los últimos años, algún miembro de las Fuerzas Armadas le robó al país como el pasado. Por lo tanto, reitero, presidente, en nombre del Partido Humanista, vamos a apoyar esta propuesta. Congresista Dagmer. Este tema amerita una profunda discusión institucional.
En el Perú uno de los problemas que tenemos muy graves en este momento y que tiende a acrecentarse es la crisis institucional. La presidencia de la República, no la que está en ejercicio, sino la institucionalidad de la presidencia de la República está en crisis institucional. Por eso hay varios expresidentes que están en serios procesos judiciales o en serios procesos de investigación. Buena parte del Congreso mismo está en crisis institucional y ahora se trae un tema institucional del más alto nivel, de la más alta importancia, que quizá era el tema fundamental de todos los decretos legislativos que se han dado y debe haber sido el primero, porque tiene que ver con un fortalecimiento de la capacidad institucional de la Fuerza Armada, como muy bien ha dicho el congresista Tubino, y al mismo tiempo tiene que ver con una redefinición de las relaciones del peso de poder político entre el presidente de la República y ese poder institucional de la Fuerza Armada. Este es un tema crucial, más aún cuando de aquí a poco tiempo va a haber elecciones generales y donde el presidente de la República va a ser cambiado por otro presidente que se elija democráticamente. Por eso, esta circunstancia me recuerda quizá penosamente un debate que ya viví hace un tiempo. Penosamente porque ahora veo que hay buenas posibilidades, pero que se podría tergiversar. Creo que hay muy buenas posibilidades de enfrentar institucionalmente este tema. Pero yo recuerdo también que allá por diciembre del 91, estando en esto que era la Cámara de Diputados, vi un proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado por el presidente Fujimori respecto a las modificaciones del régimen en los servicios militares. Y lo que hacía era constituir a los servicios de inteligencia en una cuarta institucionalidad militar. Y de tal manera que los mandos de la fuerza podrían ser cooptados desde los servicios de inteligencia. En ese momento el Partido Popular Cristiano tenía la presidencia de ambas cámaras y con todo entusiasmo aprobó esas leyes. Y el presidente de ese entonces fue al aniversario del Partido Popular Cristiano a apoyarse y a abrazarse mutuamente. Y yo en ese momento que se discutía en la Cámara dije, aquí se está abriendo el camino de un golpe de Estado, porque lo que ocurrió históricamente fue que una vez que Montesinos pudo haber cambiado la forma institucional de la Fuerza Armada, metió a la gente de los servicios de inteligencia que él controlaba y terminó preparando el golpe del 5 de abril. Esa destrucción institucional de la Fuerza Armada fue el paso previo para el golpe del 5 de abril. Ahora me parece que hay un ánimo distinto. Creo que la propuesta que viene del Poder Ejecutivo, quiero leerla así, tiene un sentido institucional. Busca fortalecer el comando conjunto, busca darle mayor solidez, mayor continuidad a las operaciones y busca también plantear una relación con el presidente de la República. Y es ahí donde hay un tema que no está resuelto. Concuerdo con la congresista Luz Salgado en ese sentido. No está resuelto el tema de la discrecionalidad, porque se está dando no solamente un fortalecimiento de la capacidad institucional de la Fuerza Armada, sino se está fortaleciendo el rol discrecional del presidente de la República como el principal actor político del país sobre la Fuerza Armada. Eso no quiere decir que no debe tenerlo. El presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerza Armada. Continúe, congresista. Esta capacidad discrecional que se le está dando tiene que ser más discutida, más pensada, y si se le fuera a dar o se le fuera a cambiar, tiene que ser objeto de un acuerdo procesado de la manera más amplia y más institucional del Congreso. No puede pasar como una ley de urgencia que se aprueba rápidamente y que nadie sabe cómo quedó, porque eso lo que va a abrir es una crisis institucional, el debate político sobre la Fuerza Armada, que nadie quiere y que no beneficia al país. Por eso a mí me parece positivo la propuesta que se han hecho, que pase a la Comisión de Defensa, que se discuta con toda la seriedad del caso. Creo que hay un buen ánimo en las intervenciones que he escuchado y buscar resolver este tema. Y hay propuestas diversas para ver maneras de resolverlo. Creo que el Congreso debe dar, puede dar, está en condiciones de dar una base de un procedimiento quizá más lento, quizá más mesurado, pero indispensable por la importancia de este tema. Reitero, estamos a escasos años de una elección presidencial y esta norma alcanza esa elección presidencial en cuanto a la atribución presidencial. De ahí que es indispensable que sea visto con toda serenidad, con toda pauta, con todo cumplimiento de las normas por parte del Congreso y con el detalle de lograr el mayor consenso institucional del propio Congreso a nivel político para que pueda inclusive ser aprobada por unanimidad y para darle ese respaldo que se requiere para garantizar una institución que es básica en la vida democrática y que no puede ser sujeta a discrecionalidades tan amplias. Congresista Gamarra. Bueno, señor presidente, colegas congresistas. Bueno,
mucho se ha discutido con relación a esta propuesta legislativa y aparentemente se ha señalado que se estaría salteando el procedimiento, que no sería el más indicado, que se exonera el trámite para pasar a la comisión correspondiente, a efecto de que en la comisión se haga la discusión a fondo del tema. Sin embargo, yo pregunto, señor presidente, ¿cuántas leyes han sido aprobadas bajo este sistema? Estoy seguro que hay varias leyes, señor presidente, que se han aprobado bajo este sistema, en este Congreso y en otros anteriores, señor presidente. Y en ese contexto creo que la discusión que tenemos en este momento es una discusión a fondo, porque creo que cuenta con la participación de todos los congresistas con relación a este importante proyecto de ley, que lo único que pretende, señor presidente, es establecer la continuidad en la gestión que debe hacer el jefe supremo, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Esa continuidad, señor presidente, esa continuidad es la que debe ser evaluada periódicamente. Y si bien el proyecto de ley considera 2 años, señor presidente, es un tiempo suficiente para que el jefe supremo excepcionalmente pueda establecer 1 año más para la continuidad en la gestión, porque creo que al reconocer al señor presidente como jefe supremo, es el único que tiene la potestad de evaluar a sus generales y determinar la buena o mala gestión y decidir la conveniencia de otorgar 1 año más en la gestión. Es por eso, señor presidente, que no hay nada oscuro, no hay nada raro, como se pretende tendenciosamente señalar. Por el contrario, a través de este proyecto de ley se pretende afirmar que en el Ejército y en las Fuerzas Armadas también debe existir la meritocracia. Y si por méritos existe la posibilidad de otorgar excepcionalmente 1 año más para la continuidad de la gestión, ¿por qué no, señor presidente? ¿Por qué no? Es por eso que consideramos oportuno este proyecto de ley y consideramos que todos deberíamos aprobar, sin tratar de tendenciosamente buscarle los 3 pies al gato, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Paz. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, indudablemente hablar de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas es hablar de la historia de nuestro país, es hablar de los verdaderos herederos de Bolognesi, de Grau, de Andrés Avelino Cáceres y tantos hombres que han ofrendado su vida en el campo de batalla. Es por eso quienes tienen la autoridad moral para poder hablar de las Fuerzas Armadas son los que han tenido una vivencia directa de ello. En este caso tenemos que ponderar la franqueza política de nuestro colega Tubino, quien ha servido a la patria como soldado honesto y valiente. Sabemos perfectamente, señor, que todos los que estamos aquí tenemos la certeza de que tenemos convicciones políticas. Pero para demostrar esta convicción política no es necesario, señor, hablar o utilizar un lenguaje procaz y chacalonero. Tenemos, creo, la convicción de que ser político es ser pedagogo, es ser educador, y como tal hay que practicarlo. Por otra parte, señor presidente, nos extraña
cómo se va dando el cambio de la noche a la mañana. Antes, los que estropearon, señor, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, haciéndolos y sometiéndolos a actas de sumisión, hoy día saque la cara como los paladines de defender la dignidad de las Fuerzas Armadas. Qué ironía, ¿verdad, señor? Esto, yo creo que el pueblo peruano tiene que entendernos. Tiene que entendernos de que se está legislando porque queremos unas Fuerzas Armadas contemporizadas, libres e independientes, no sujetos a la esclavitud, como lo hicieron, como los humillaron anteriormente cuando fueron poder, señor. Eso no es tener convicción. Aquellos que hacen alarde, señor, de que tienen convicción. Por otra parte, señor, hoy día se petardea al señor Coronel Cabrera Pino, y ayer se le aplaudía, porque era uno de los héroes de Chavín de Huántar, era uno de los grandes hombres que habían ofrendado su vida. Y hoy día, señor, se le ataca, hoy día se le ofende incluso a su dignidad. Entonces, ¿para qué lo premiaron? ¿Por qué lo aplaudieron? No tenemos seriedad y no tenemos responsabilidad política, señor. Esto el país entiende, que los discursos a veces son para la tribuna, pero los que vivimos realmente los acontecimientos también tenemos el concepto de entre el pueblo. Continúe. Por otra parte, señor, siempre quedamos en la interrupción pitoniza. Pudiera, quisiera, podrán. Yo creo que, señor, este gobierno está demostrando capacidad, decisión política clara y transparente. No lo entenderán de repente, como dicen que somos aliados. Preferible ser aliados antes que formar y conformar consorcios políticos para buscar la desestabilidad y la desinstitucionalidad de nuestro país, señor. Y si hay alguna alianza, señores, por la vida de nuestros compatriotas que están en el país, se nos entiende. Así mismo, señor, creemos de que es urgente, de que se tiene que legislar con responsabilidad. Demos la calidad a y reconozcamos la responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso la bancada nacionalista, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestras decisiones, nos opondremos a esta cuestión previa, porque el pueblo nos va a entender. ¿Quiénes quieren desestabilizar? Si me permite, señor presidente, con todo respeto que le tengo a nuestro colega Tubino. Congresista Tubino. Sí, señor presidente, colegas. Yo quiero insistir en lo siguiente, y también hablando técnicamente. Si esta ley no se aprueba, y no se aprueba el cambio de 2 años, pasarlo a 3 años, ¿qué va a suceder? Ahora, a fin de año, se tienen que relevar los comandantes generales. Esos comandantes generales, el que se nombre, quedaría por 2 años. Y entonces en julio del año 2015, o digo en diciembre del año 2015, habría que relevar a ese comandante general que se nombraría ahora en diciembre. Y entonces el presidente de la República se vería obligado a nombrar un nuevo comandante general cuando él ya está de salida, porque por únicamente 6 meses de su periodo de gobierno final. Eso, por ejemplo, afecta a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque ese comandante general nombrado en el gobierno que está de salida, muy probablemente sea cambiado por el próximo gobierno. Eso afecta a las Fuerzas Armadas, eso políticamente las afecta. Y entonces... Continúe. Para concluir, entonces, eso también hay que pensar, qué cosa es lo que se viene. Y eso continuamente viene sucediendo con las Fuerzas Armadas, afectando su institucionalidad, su continuidad. Y sí, quiero también añadir con respecto a el general de división Leonel Cabrera. Yo sí lo conozco y tengo que ser honesto en decir cómo el general Cabrera actuó como comando Chavín de Huántar cuando fue comandante del BRAE. Así que tengo el mejor concepto operativo del general Cabrera, señor presidente y colegas. Gracias.